Hola a todos nuestros internautas que nos acompañan el día de hoy. Sean bienvenidos a esta cuarta emisión de Los Economistas. La vez pasada comentábamos acerca de las relaciones de trabajo que se dan principalmente cuando una persona proporciona su trabajo o presta sus servicios bajo ciertas condiciones, a cambio de remuneraciones. Ahora nos centraremos en las relaciones colectivas, que prácticamente es un convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones con el objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. En esta ocasión hablaremos sobre las relaciones colectivas del trabajo, los contratos colectivos de trabajo y contratos de ley, el reglamento interior de trabajo, las modificaciones, suspensiones y las terminaciones colectivas, además de la definición de lo que es la huelga, sus objetivos, sus clases y sus procedimientos. Para esto, tengo a mis compañeros que a lo largo de las sesiones anteriores ya los han conocido y me ayudarán a explicar y ejemplificar mejor lo que son las relaciones laborales colectivas. Además, antes de comenzar, les invito a suscribirse y dejar su manita arriba para que estén al pendiente de nuestros próximos temas. Dicho eso, comenzamos. Las relaciones colectivas de trabajo es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales deben prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. Tanto obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, también como la negociación sobre contratación colectiva, con la finalidad de lograr el desempeño de una mutua obligación de la empresa y el representante de los trabajadores, sindicato, para reunirse en fechas razonables y deliberar una buena fe con respecto al salario, horas, términos, condiciones de empleo o negociar cualquier situación que surja, así como la ejecución del contrato por escrito que incorpore cualquier acuerdo alcanzado. Ahora comencemos con lo que es la modificación, la suspensión y la terminación colectiva de trabajo. Los sindicatos de trabajadores o los patrones podrán solicitar de los tribunales la modificación de las condiciones de trabajo contenidas en los contratos colectivos o en los contratos de ley, cuando existan circunstancias económicas que la justifiquen y cuando el aumento del costo de la vida origine un desequilibrio entre el capital y el trabajo. Muchas son las situaciones que se pueden dar a cabo para que dé como resultado la disminución o pérdida económica dentro de una empresa, por algún caso fortuito o de fuerza mayor, que estos pueden ser un terremoto, un incendio, abuso de confianza por parte de los trabajadores o incluso por parte del patrón. También puede entrar el lavado de dinero, los actos de autoridad ejercidos por funcionarios públicos, actos cometidos por terceros ajenos a la empresa, etc. Ahora vemos que las causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento, la fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón, o su capacidad física o mental o su muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión de los trabajos. Esto quiere decir que el acto de presencia del patrón es indispensable para el control de cualquier estructura o organización, al ser la cabeza central, por decirlo así, ya que se encarga de tomar las decisiones, guiar a sus empleados, garantizando su seguridad y bienestar, así como la sana convivencia y el buen trato entre todos. Nadie está seguro de que el día de mañana no nos pasará algún inconveniente que en ocasiones un riesgo ante nuestra persona o causar la pérdida de la vida misma. Así como la suspensión de labores o trabajos que declare la autoridad sanitaria competente en los casos de contingencia sanitaria. Agarrar como ejemplo la pandemia que se dio hace 3 años es algo que ya tomamos en otro podcast, pero aún así, después de todo lo que pasó, todavía sigue dando de qué hablar hacia las viejas y nuevas generaciones en este mundo. En muchos países sí se declaró la contingencia sanitaria como tal, pero desgraciadamente en México no fue el caso. Al no haberse declarado oficialmente la contingencia, muchos de los trabajadores que se quedaron sin empleos no recibieron sus indemnizaciones que corresponden, previos marcados a la ley,
Y bueno, de la manera de cómo se detuvo, que controlar no fue lo mejor que hicieron. La suspensión puede afectar a toda una empresa o establecimiento o parte de ellos. Se tomará en cuenta el escalafón de los trabajadores a efecto de que sean suspendidos los de menor antigüedad. Sin ninguna excepción alguna, a todas las personas dentro del establecimiento tendrán que retener sus servicios prestados a los patrones ante tal situación y tendrán que cesar la producción que estén haciendo en ese momento. En los casos señalados en el artículo 427, si se trata de la fracción primera, el patrón o su representante dará aviso de la suspensión al tribunal para que esté previo el procedimiento consignado en el procedimiento especial colectivo establecido en el artículo 897 y subsecuentes de esta ley, la apruebe o desapruebe. Como ya sabemos, todo debe de tener un orden y un procedimiento fijo para llevar a cabo una acción y dar como resultado la aprobación previa ante el tribunal. La suspensión no se puede dar así nada más porque sí, sin importar la razón que se haya dado hacia el patrón de algún accidente con lesiones muy graves e irreparables o el fallecimiento de la misma persona. Una vez que se dé el sí aprobatorio, se dará oficial la suspensión de dichas actividades. El sindicato y los trabajadores podrán solicitar cada 6 meses del tribunal que verifique si subsisten las causas que originaron la suspensión. Si el tribunal resuelve que no subsisten, fijará un término no mayor de 30 días. Para la reanudación de los trabajos, si el patrón no lo reanuda, los trabajadores tendrán derecho a la indemnización, señalada en el artículo 50. El patrón deberá anunciar con toda oportunidad la fecha de reanudación de los trabajos. Dará aviso al sindicato y llamará por los medios que sean adecuados a juicio del tribunal a los trabajadores que prestaban sus servicios en la empresa cuando la suspensión fue decretada. Estará obligado a reponerlos en los puestos que ocupaban con anterioridad, siempre que se presenten dentro del plazo que fije el mismo patrón, que no podrá ser menor de 30 días. Contando desde la fecha del último llamamiento. Va por última vez para tener que siempre esto en mente. Se les avisará a los trabajadores para regresar a sus puestos de trabajo. Si el patrón no cumple con lo requerido en el párrafo anterior, los trabajadores pueden ir ante la autoridad conciliatoria o ante el tribunal que se le vuelva a dar el mismo trabajo que realizaba o que sea indemnizado. La fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón o su incapacidad física o mental o su muerte que produce como consecuencia necesaria, inmediata y directa la terminación de los trabajos. Como ya se dijo con anterioridad, la presencia del patrón debe de ser de mucha importancia para que la dinámica de trabajo pueda ser lo mejor posible establemente, aprovechando que los recursos mediante los planes o estrategias ya establecidos por el patrón. Por lo anterior, cuando algo sucede por falta de cuidado o por negligencia o falta de previsión, no se constituye la fuerza mayor o el caso fortuito. Pero si se trata de las fracciones primera y quinta, se dará aviso de la terminación al tribunal, para que éste, previo al procedimiento especial colectivo establecido en el artículo 897 y subsecuentes de esta ley, la apruebe o desapruebe. Se deberá de especificar la causa por parte del patrón por la cual ha llegado a la terminación dentro de la empresa, agotamiento de la materia, la quiebra legalmente declarada. Igual aplicaría si el caso fuera sobre la explotación de minas que carezcan de dichos minerales, la falta de herramientas o el capital que se fue dado por dicha tarea. En los casos de terminación de los trabajos señalados en el artículo 434, salvo el de la fracción cuarta, los trabajadores tendrán derecho a una indemnización de 3 meses de salario y a recibir la prima de antigüedad a que se refiere el artículo 162. La ley debe de ser cumplida como tal establecida y como ya se menciona muchas veces de no hacer esto, el patrón terminará pagando más por las indemnizaciones que puede generar por no haber hecho caso a la primera. Claro, a nosotros como trabajadores nos conviene que nos paguen más, llegando hasta cobrar con todo e intereses que generen las indemnizaciones. Cuando se trate de reducción de los trabajos en una empresa o establecimiento, se tomará en consideración el escalafón de los trabajadores,
a efecto de que sean reajustados los de menor antigüedad. Para que quede un poco más claro, el escalafón se refiere a la clasificación de personas que esté dentro de una empresa o establecimiento. Va a haber puestos o áreas donde el patrón junto con sus gerentes deberá priorizar el momento de la reducción de trabajos y que si el personal que había sido contratado en los recientes días se podrá tomar consideración en estos mismos, pero claro, debe de haber el porqué de esta acción en primer lugar. Si el patrón reanuda las actividades de su empresa o crea una semejante, tendrá la obligación señalada en el artículo 154. Lo dispuesto en el párrafo anterior es aplicable en el caso de que se reanuden los trabajos de la empresa declarada en estado de concurso o quiebre. Lo que da a entender es que los patrones estarán obligados a preferir en igualdad de circunstancias a los trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean, a quienes les hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo, a quienes no tienen ninguna otra fuente de ingreso económica, a los que tengan mayor aptitud y conocimiento para realizar un trabajo. Cuando se trate de la implantación de maquinaria o de procedimientos de trabajos nuevos que traiga como consecuencia la reducción de personal, a falta de convenio, el patrón deberá obtener la autorización del tribunal, de conformidad con lo dispuesto en el procedimiento especial colectivo establecido en el artículo 897 y subsecuentes de esta ley. Los trabajadores reajustados tendrán derecho a una indemnización de 4 meses de salario, más 20 días por cada año de servicios prestados o la cantidad estipulada en los contratos de trabajo si fuese mayor, y a la prima de antigüedad a que se refiere el artículo 162. Puede llegar en cualquier momento el patrón que da el visto bueno para dar nuevas modalidades de diferentes puestos de trabajo o nuevas áreas para desempeñar más tareas, al igual que implementar nuevas materias para dichas acciones. Esto dará resultado de algunas bajas dentro del personal. Se estarán aplicando las indemnizaciones con el debido aviso del patrón, que se vio en los artículos anteriores, y los que se restablezcan en nuevas funciones tendrán derecho a esa gratificación, por así decirlo, y más si tienen mucho tiempo prestando sus servicios. Ahora vemos lo que es la huelga, sus objetivos, clases y procedimiento. Una huelga es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores. Esto quiere decir que es un grupo de trabajadores o patrones que se unen de manera temporal para la defensa de sus derechos. Conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos de los trabajadores con los del capital. Tener siempre una armonía dentro del trabajo es la base principal para llevar a cabo un acuerdo de desempeño dentro de las organizaciones. Obtener del patrón o patrones la celebración del contrato colectivo de trabajo y exigir su revisión al terminar el periodo de su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 3 del título 7. Este es un tema donde se pretende llegar a un acuerdo entre el trabajador y el patrón, donde pueden llegar a la realización de un nuevo contrato, de donde si están de acuerdo ambas partes. Obtener de los patrones la celebración del contrato ley y exigir su revisión al término del periodo de su vigencia de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 4 del 7 título. Este es un punto muy importante debido a que tanto trabajador como patrón debe tener presente el tiempo de su contrato. Exigir el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo o del contrato ley en las empresas o establecimientos en que hubiese sido violado. Este tema es muy usual verlo en cualquier tipo de empresas u organización, ya que por conveniencia el patrón no le da una copia de contrato al trabajador, y es ahí cuando desconoce sus derechos y obligaciones y llegan al detalle cuando piensas que le están haciendo una violación a su contrato. Exigir el cumplimiento de las disposiciones legales sobre participación de utilidades. Esto es uno de los más usuales, principalmente en la mayoría de las organizaciones, debido a que piden el incremento de acuerdo a su cargo u ocupación, considerando la participación dentro de la empresa y sea de manera justa para cada uno de ellos. Huelga legalmente existente es que la satisface los requisitos y persigue los objetivos señalados en el artículo 450. Para que ésta se considere legalmente, tienen que cumplir con lo estipulado en el artículo 450.
La huelga es ilícita cuando la mayoría de los huelguistas ejecuten actos violentos contra las personas o las propiedades. En mi experiencia personal se vivió en el año 2018 cuando en la comunidad de Nochistlán, Oaxaca, se manifestaron los maestros bloqueando el paso para la circulación vehicular de la supercarretera, y no solo eso, sino que también quemaban carros o hasta autobuses. En caso de guerra, cuando los trabajadores pertenezcan a establecimientos o servicios que dependan del gobierno. Continuando con el ejemplo anterior mencionado, como los maestros manifestantes ya llevaban aproximadamente 15 días haciendo de las suyas, el gobierno tomó actos de violencia contra ellos, llegando a quitarles la vida con armas de fuego, causando muchas muertes. Huelga justificada es aquella cuyos motivos son imputables al patrón. Un ejemplo es en febrero de 1958, la sección 15 del Distrito Federal, un sindicato de ferrocarriles lanzó una iniciativa para integrar una comisión en busca del aumento de salarios. Esta comisión se reunió el 2 de mayo en la capital del país. A la reunión acudió Demetrio Vallejo, delegado de la sección 13 de Matías Romero, Oaxaca. La huelga es legalmente inexistente, sí. La suspensión del trabajo se realiza por un número de trabajadores menor al fijado en el artículo 451, fracción primera. Esto quiere decir que si no cumple con los números de participantes para respetar la suspensión del trabajo, ya no se considera huelga, y esto puede llegar hasta causar el despido justificado. No han tenido por efectivo alguno de los establecidos en el artículo 450. También el hacer huelga por lo que se piensa que se puede hacer está mal. Tiene que estar informado acerca de las cuales sí son las causas por las cuales se puede comenzar, lo cual se mencionó en el artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo. Al no cumplirse los requisitos señalados en el artículo 920, no podrá declararse la inexistencia de una huelga, por causas distintas a las señaladas en las fracciones anteriores. Por lo cual en el artículo tiene que llevarse a cabo, de lo contrario tampoco se considerará las fracciones anteriormente mencionadas con valor. Para las huelgas hay un proceso que consta de las siguientes etapas. La primera etapa es la gestación. Se inicia en el momento en que la coalición de los trabajadores en defensa de sus intereses comunes elabora el pliego petitorio conteniendo sus reclamos y aspiraciones. Esta es la primera etapa y la más importante, ya que antes de empezar se le hacen llegar las peticiones al patrón y en caso de no hacer caso, comenzar con sus protestas. Segunda etapa es prehuelga. Se origina cuando es notificado el patrón del pliego petitorio con emplazamiento a huelga, periodo que se tiene como fundamento buscar la coalición entre las partes, procurando evitar la declaración de huelga, por la cual se señala fecha y hora para una audiencia de advenimiento o conciliatoria. En esa etapa es donde intentan llegar a un acuerdo entre el patrón y el trabajador solicitantes. La tercera etapa es la huelga estallada, y es la que se da en el instante en el que los trabajadores suspenden las labores. Dentro de las 72 horas posteriores a la declaración de huelga es cuando procede a solicitar el patrón la declaración de inexistencia o de ilicitud de la huelga ante la junta respectiva. En esta etapa ya los colaboradores deciden dejar sus actividades a realizar para manifestarse. Por último, la etapa poshuelga es aquella posterior a la firmeza de la resolución que de una u otra forma resuelve el conflicto declarando el movimiento de huelga no inexistente o ilícita, o bien decretando la imputabilidad al patrón, periodo en el cual los trabajadores y el patrón tienen la obligación de cumplir con las disposiciones recaídas en el procedimiento. Este último periodo concluye una vez más cubiertos los trámites que permitan el acceso del patrón a la fuente de trabajo, retirando los símbolos y carteles de huelga, y que las actividades de la empresa vuelvan a desarrollarse en absoluta normalidad. Es aquí donde por fin se llega al acuerdo, pero eso sí, tiene que cumplir que no sea huelga no existente o ilícita para que puedan dar a mejor solución para ambas partes. Una vez llevando a cabo, los trabajadores tienen la obligación de volver a sus labores. Para terminar, cada quien presentará sus conclusiones.
Podemos decir que el contrato colectivo de trabajo es un contrato donde las dos partes expresan sus obligaciones y derechos para la buena relación de trabajo, con el propósito de favorecer a las necesidades de los trabajadores que forman parte de un sindicato. Con el contrato colectivo de trabajo nos podemos dar cuenta que así es, y que en él señalan todos los derechos que tienen como trabajadores, así como las obligaciones que tienen los patrones ante ellos. Así como también, como lo menciona la ley, las jornadas de trabajo, el monto de los salarios, capacitación y adiestramiento. Todo lo demás, disposiciones que convengan a las dos partes. Actualmente la negociación colectiva no está en uno de sus mejores momentos. Situación que está provocando una reducción masiva de aquellos acuerdos que facilitaban el entendimiento entre el patrón y el trabajador. De hecho, puede afirmarse con rotundidad que estas reformas laborales están provocando una reducción importante, no solo en la existencia de convenios en sí que regulen las condiciones laborales, sino en la propia negociación de convenios, con un claro aumento de conflictividad laboral y un nivel de negociación que no sobrepase el tercio que había antes de dichas reformas. No obstante, cabe apreciar que a pesar de la situación económica social, está propiciando estos últimos acontecimientos en este aspecto jurídico. Cabe reconocer la labor que el legislador está llevando a cabo, puesto que no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional se está llevando a cabo una ardua defensa de los derechos de los trabajadores. Llegados a este punto, he de posicionarme por la parte de los trabajadores y esclareciendo una vez más que el patrón es y será el protagonista principal en las relaciones de trabajo, empeñando su capital a la hora de levantar un negocio. Y esto viene procediendo por la continua crítica que recae sobre la parte sindical, a lo que se acha gran parte de dichos bloqueos. No obstante, si nos retomamos históricamente, este bloqueo se ha producido por la parte empresarial, debiendo mencionar el inexistente convenio de la Marina Mercante. De hecho, se regula a partir de un acuerdo parcial que se firmó hace varios 15 años, o el costo de desbloqueo del convenio de la seguridad privada. En las áreas a la finalización de este proyecto, no es que se pueda realizar la idea de con la previsión de la ultraactividad se está causando un agravio comparativo entre el patrón y el trabajador, pero debemos de ser conscientes de que en la actualidad gozar de un negocio colectivo que satisfaga las necesidades de ambos interlocutores sociales en un tanto utópico, debido a que la regulación del patrón está encareciendo, en cierto modo porque también, y como señalaba anteriormente, está llevando a una defensa a nivel internacional de reconocer a pasos agigantescos nuestra actual regulación. El proceso de relaciones colectivas permite que los empleados y los trabajadores expresen sus intereses, identificar los intereses comunes y componer los diferentes intereses en juego, y negociar las ventajas y desventajas. Por ejemplo, con respecto al tiempo de trabajo, en algunos países se ha utilizado la negociación colectiva para armonizar los intereses de los trabajadores por hallar un equilibrio adecuado entre el trabajo y la vida familiar. Por una parte, los intereses de los empleados por unos horarios de trabajo flexibles y por la reducción de costos de las horas extraordinarias por otra. Lo que consigue al participar en un proceso de relaciones de buena fe, en que los resultados sean justos y más equitativos que los de una decisión individual o una contratación unilateral. Esto ha tenido efectos positivos en las empresas en términos de compromiso de los trabajadores, estabilidad y productividad, y en los trabajadores en términos de uno de los mejores salarios y condiciones de trabajo. A través de las relaciones colectivas, los trabajadores participarán en un mayor grado de ganancias de productividad, lo que aumenta su salario. A su vez, esto puede promover la cooperación, incrementar la productividad de la empresa y contribuir a una mayor demanda en la economía. Bueno, como ya hemos escuchado, las relaciones laborales son importantes desde tiempos inmemoriales, por lo cual han sido uno de los problemas más delicados y complejos de la sociedad laboral e industrial moderna. A veces surge esa incapacidad para cooperar en el trabajo y las relaciones armoniosas han demostrado que el progreso laboral se ha complicado.
para algunos casi imposible. Por lo tanto, se vuelve necesario el comprender la importancia de las relaciones laborales en la gestión de los recursos humanos, que es un área común para nosotros como administradores. Sin embargo, crear y mantener una buena relación entre los empleados, que en este caso son trabajadores, y los empleadores, que en este caso son la dirección del interés de todos, además de los patrones y jefes. Además de que con ellos hemos escuchado que las leyes que son importantes a considerar al momento de elaborar contratos, así que si bien nos ayudaría eso a evitar problemas. Las ventajas de las relaciones laborales en conjunto y su importancia en la gestión de los recursos humanos promueven para la democracia en un lugar de trabajo su crecimiento económico y desarrollo, que a la vez estimula al empleado moral una responsabilidad y además un uso óptimo de los recursos escasos, evitando conflictos entre la dirección y además con los sindicatos, indicándonos la descripción de lo que es el sonido, además de la legislación laboral, e inicia en un entorno propicio para el cambio. Una vez más, viendo las ventajas de las relaciones laborales y su importancia en la gestión de los recursos humanos, promueven a la democracia en su lugar de trabajo, su crecimiento. Por ejemplo, podemos retomar lo de los contratos de trabajo, que ya sabemos que es un documento esencial en la relación entre los patrones y empleados. En México, hasta hace unos años era común que las empresas ofrecieran contratos de palabra o contratos verbales. Para erradicar esta práctica ya se estableció lo que es un contrato laboral en la Ley Federal de México. Esto es un punto a favor de nosotros, que como trabajadores se nos será más flexible saber nuestras obligaciones y exigir nuestros derechos. En esto entra lo que son las huelgas, además de lo que debemos y tenemos permitido hacer. Esto tiene que ver también con el tema de las liquidaciones e indemnizaciones. Muchas veces se confunde el concepto legal de liquidación por el finiquito, pero hay diferencias. El finiquito se da al trabajador por parte del patrón cuando la relación laboral entre ambos se da por terminada. La liquidación es propiamente una indemnización que se debe pagar al trabajador cuando la responsabilidad de la rescisión recae en el patrón. Las indemnizaciones laborales en México permiten obtener una compensación si el despido no fue justificado. Por otra parte, podemos acceder a distintas prestaciones derivadas de la empresa debido al maltrato laboral que se ha sufrido. Finalizando, cuando se opera siguiendo un plan bien hecho, todo va como la seda. Los posibles problemas se anticipan y se evitan antes de que sucedan. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Las cosas se hacen bien a la primera, no hay imprevistos y las cosas salen por el coste que se presupuestó. No sobra ni falta personal y se consigue una mayor eficiencia. De hecho, es una de las mayores diferencias que encuentro comparando con la mayoría de empresas, que no se dedican los recursos necesarios a planificar y presupuestar. Les parece un trabajo improductivo cuando la realidad es que si se hace algo bien, luego te ahorra muchísimos costes y problemas. Todo esto conlleva a que los derechos de los trabajadores son ignorados y dejados a un lado, ya que a ninguna empresa le sale rentable que su personal tenga más ingresos, menos horas de trabajo al día, más días de descanso o vacaciones. Por otro lado, también llega a influir en si se tiene un mercado laboral poco capacitado. Muchas veces llega a influir el que sea índole con los trabajadores habituales a que se les diga que es obligación del Estado ser su proveedor y no de ellos generar las condiciones mínimas necesarias para que el mismo Estado sobreviva. La educación debe, sin embargo, mantenerse apegada a la realidad del mundo, así sea esta completamente desapegada a la realidad local. Así que, recapitulando, todo es esencial en las relaciones laborales, principalmente porque están relacionadas a los recursos humanos y se centran más bien en el aspecto más técnico de tratar directamente con empleados. A veces, la mayoría de las veces, el personal pasa más tiempo en el trabajo que en casa. Por eso se dice que el lugar de trabajo es el segundo hogar. Frase que, aunque lamentablemente tiene algo de verdad, motiva al empleado a continuar con diplomacia y compañerismo para que el entorno laboral se fortalezca y así, en la medida de lo posible, su estancia resulta agradable ante un ambiente laboral viciado u hostil. Hay que actuar como una persona formadora, es decir,
fomentar la superación de los demás con base en el liderazgo, pero sobre todo en la comprensión de las necesidades de los otros, cuestión que permitirá evaluar el panorama actual y visualizar posibles empáticas que mantengan una convivencia cordial. Realmente espero que la información platicada les ayude de algo y a fin de cuentas en algún momento de nuestra vida seremos trabajadores o estaremos a cargo de ellos y debemos ser congruentes y empáticos, pero a la vez responsables de que no es algo que deba tomarse a la ligera. El abordar estos temas es de gran importancia y relevancia en nuestra vida profesional. Tener un conocimiento concreto y sólido acerca de estos y de muchos temas más que posteriormente estaremos compartiendo con todos ustedes, ya que como futuros licenciados en administración estamos viviendo el día a día con diferentes casos que se llegarán a presentar en las empresas y el saber nosotros cómo actuar de acuerdo a cada caso que se esté presentando. Nosotros tenemos la obligación de resolver cada uno de estos casos de la mejor manera posible. Entrando una vez en contexto, comenzaré retomando el tema de las relaciones colectivas de trabajo. Son de suma importancia porque representan el vínculo legal entre los trabajadores y los patrones con el fin de proteger los intereses y la integridad del trabajo de ambas partes. Las relaciones de trabajo son indispensables para el correcto funcionamiento de las empresas, apegadas a las normativas de la ley establecidas en la Constitución mexicana y a la Ley del Federal del Trabajo que se rige. De esta manera se benefician los sujetos involucrados, puesto que se genera un ambiente y estabilidad y continuidad de trabajo y una pacífica relación que busca como finalidad beneficiar a las partes interesadas. Los elementos del contrato colectivo son las siguientes: de acuerdo de voluntades, celebrando entre un sindicato de trabajadores y uno o más patrones. Regula las condiciones de prestación de un servicio. Es aplicable a una o más empresas o establecimientos. Procediendo con el análisis del segundo tema platicado con todos ustedes, es el contrato colectivo de trabajo, y en este se estipula los lineamientos a seguir por parte del trabajador o del patrón, por lo cual su objetivo es otorgar la seguridad laboral de sus trabajadores, lo cual se debe representar ante una autoridad competente en un lapso de 15 días después a la firma. Proseguimos con el contrato ley, que es un convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores con el objetivo donde describe cómo debe darse la relación laboral y es por tiempo determinado, no mayor a 2 años. Pasando con otro tema, como se establece el reglamento que cada empresa debe seguir, básicamente el patrón es encargado de establecerlo a través de un procedimiento de establecimiento en la Ley Federal del Trabajo, mismo que se deberá notificar a los trabajadores. Sus características son primeramente los nombramientos de su jefe inmediato y los horarios o turnos de trabajo. Además de esta, el reglamento abarca la seguridad e higiene del empleado, la realización del trabajo en su hogar, tiempo adicional, vacaciones, salubridad y limpieza, salario mínimo, los descansos, los permisos, las licencias y la disciplina, los derechos, las obligaciones y beneficios, como las prestaciones sociales, etc. Para que el reglamento entre en vigor, el patrón iniciará una junta con los representantes de los trabajadores con el fin de colaborar cada uno de estos puntos del reglamento. Posteriormente, el patrón debe registrarlo ante las autoridades laborales y enseguida, de igual modo, el patrón deberá notificar por escrito a cada uno de esos trabajadores las disposiciones del reglamento. Es importante destacar que el cumplimiento del reglamento es la suma importante para que se mantenga un buen ambiente laboral, y el patrón es el encargado de notificar el reglamento, en el caso que sea necesario, debiendo notificar a los trabajadores de la misma forma en que el reglamento origina, ya que para cumplirles les platicamos acerca de un poco de huelga, y esta es un derecho que actualmente se tiene siempre y cuando lo lleven adecuadamente a cabo en su realización para que se llegue a un acuerdo entre el patrón y el trabajador. A nosotros nos da mucha satisfacción saber que nos escuchan de cualquier parte y les podemos transmitir conocimiento a todos y cada uno de ustedes. Al concluir este pequeño trabajo, hemos llegado a observar que nuestro derecho como trabajadores y patrones es muy extenso y que por desgracia no tenemos un amplio conocimiento de este. Mas, sin embargo, este nos ha ayudado a tener una visión de lo que son las relaciones colectivas de trabajo, en especial, como vimos en el transcurso del tema que tocamos algunos puntos,
como la coalición, que en pocas palabras es la unión temporal de un grupo de trabajadores o patrones para defensa de sus intereses comunes. Así como este concepto, podremos encontrar algunos más como qué es un sindicato, qué es un contrato colectivo, qué es un contrato ley, qué es el reglamento interior del trabajo, el reglamento interior del trabajo, suspensión y terminaciones colectivas, huelga, etc. Esto nos ha dado amplio panorama, es cómo se comportan las relaciones colectivas de trabajo. Básicamente, las relaciones colectivas de trabajo es un contrato donde las dos partes expresan sus obligaciones y derechos. Para las buenas relaciones de trabajo, con el propósito de favorecer a las necesidades de los trabajadores que forman parte de un sindicato. Con el contrato colectivo de trabajos del estatus, nos pudimos dar cuenta que sí es y que en el que se señalan todos los derechos que tienen como trabajadores, así como las obligaciones, así como también como lo mencionamos en la ley de las jornadas de trabajo, el monto de los salarios, capacitación y adiestramiento, y todas las demás disposiciones que convengan a las dos partes. La consecuencia más importante de ello en el ámbito laboral es sin duda que se desaparece o se esturbia a coincidencia entre empleador y empresas, desdibujándose así la figura del empleador, por lo que resulta una ardua tarea en la que intenta detectar cuál de las empresas intervienen reviste de calidad de empleador formal. La subcontratación ha generado visiones antagónicas. Por un lado, se afirma que se crea más empleado, reduce los costos de producción, incrementa los salarios y ayuda a las empresas a ser más competitivas y productivas. Hay elementos de coalición que son 1. Acuerdo temporal de reuniones momentánea que se disuelve después de resultados obtenidos. 2. Puede ser de trabajadores o de patrones. 3. Sujeto de la defensa de intereses comunes. 4. Su finalidad es la solución de un conflicto actual, cuando este fenece término de coalición. 5. Puede ser el antecedente para formación de un sindicato. En primer lugar, puede esgrimirse con total seguridad que la negociación colectiva es una vía jurídica que no solo para establecer unas condiciones laborales en un determinado sector, es y con mayor magnitud un elemento de paliar la conflictividad que surge entre ambos protagonistas sociales. Es, por tanto, una herramienta jurídica que se desarrolló en sus orígenes para canalizar un conflicto social entre empleadores y asalariados en el reparto de riqueza producida por la actividad laboral, conflicto que es de evitar y no solo desde la perspectiva del empresario, sino del trabajador también. Actualmente, y desde la reforma que hemos comentado hace unas líneas, la negociación colectiva no está en uno de sus mejores momentos, situación que está provocando una reducción masiva de aquellos acuerdos que facilitaban el entendimiento entre empresarios y trabajador. 126. De hecho, puede afirmarse una rotundidad de estas reformas laborales. Están provocando una reducción importante, no solo en la existencia de convenios en sí regulen las condiciones laborales, sino en la propia negociación de convenios. En esta reforma está capacitada de mantenerse vigentes a pesar de que haya sido superados, queda totalmente eliminada, provocando así un bloqueo sobre los convenios. Esto tiene una clara explicación, puesto que se ha pasado a renovar sobre el 90% de los convenios, quedando sobre un 30%, y por lo tanto millones de trabajadores han quedado desprotegidos. No es una cuestión de intereses, interpretó, puesto que dicho bloqueo no está en beneficio ni una parte ni otra. Siendo aún más, el nivel de conflictividad ha aumentado a niveles desorbitados. Técnicamente hablando, no es sencillo eliminar una figura como la ultraactividad y me fundamento en la salida en que se ha situado en el conflicto en el caso de que los agentes no lleganse a un acuerdo. Cabe aplenarse una serie de argumentos para defender dicha reforma, como evitar la preedificación de las condiciones, como que los sindicatos no tenían incentivos para negociar, pero desde un humilde punto de vista, como hay
querido mostrar en este proyecto, la progresividad tiene que ir a la mano del respeto de las condiciones laborales, y más cuando intencionalmente se ha realizado con el objetivo de una negociación a la baja de estos nuevos convenios. El mismo argumento se podría dar en época de crecimiento, donde es la patronal quien tiene los incentivos para retrasar todo lo posible de la negociación de los nuevos convenios. Por tanto, este incentivo a no negociar teóricamente va alternando en las partes en conflictos según la situación económica. Sin embargo, de tres exclusivas utilizadas para establecer dicho bloqueo, el régimen de las empresas en crisis no pueden perder tiempo de negociando continuamente en el objetivo de salvar la actividad. Podemos considerarla como una de las más nefastas, y esto queda argumentado, pues esto que no depende de la atractividad de los convenios, sino que las diferentes mecanismos de deshuelgue que giran en el entorno de la negociación colectiva. Llegamos a este punto, posicionarme con la parte de trabajadores y enclareciendo una más que el empresario, y es que será el protagonista de las relaciones del trabajo, empeñando su capital a la hora de elevar un negocio, y esto viene el procedimiento de la continua crítica que recae sobre la parte sindical, a la que se destaca la gran parte de dichos bloqueos. No obstante, si nos retrotraemos históricamente, este bloqueo se ha producido por la parte empresarial, debido a mencionar el inexistente convenio de marina mercante. De hecho, se regula a partir del acuerdo parcial que se firmó hace más de 15 años, o el costoso desbloqueo del convenio de la seguridad privada.